Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy os voy a traer un vídeo un poquito especial. Es la historia de Pimax, sus Pimax 4K y sus Pimax 8K. Así que nada, vamos a ver un poquito cómo se desarrolló todo desde su nacimiento hasta hoy y qué es lo que nos pueden ofrecer. Sé que muchos vendréis aquí para ver cosas sobre las Pimax 8K. Si no queréis ver el vídeo entero, aunque os lo recomiendo encarecidamente para evitaros sorpresas, podéis pasar a los momentos finales, que es cuando hablo de este nuevo visor, y os doy toda la información que he ido recaudando por todos los foros. La empresa Pimax VR fue fundada bajo esta marca en 2015. Poco se sabe de esto, ya que casi toda la información que está en chino y es complicado enterarse de lo que realmente fueron y cómo se convirtieron. Por allá, en China, esta empresa lanzó un crowdfunding sobre una aventura bastante interesante y era la de poder proporcionar un visor barato y con una resolución muy alta a todo el mundo. En este caso hablamos de las Pimax 4K. Como usuario de este visor en 2016, cuando lo compré, os puedo asegurar que investigué muchísimo y entré tanto en foros coreanos como chinos, donde muchísima gente estaba teniendo serios problemas con el visor. Desde problemas de lentes, ver borroso, no poder enfocar, problemas de configuración, de software, de compatibilidades y sobre todo de deriva. En algún momento del 2016, después de tener un producto distribuido por China, los chicos de Pimax decidieron dar el salto a todo el mundo mediante la web de Gearbest. Pero algo me hace pensar que este salto y las promociones que lanzaron fueron la forma de quitarse un stock defectuoso que tenían encima y que no sabían cómo liquidar sin pérdidas, principalmente minimizándolas lo máximo posible. Pero eso os lo contaré ahora un poco más adelante. Cuando a nosotros nos empezaron a llegar los visores, nos dábamos cuenta de que lo que habían sufrido en China lo volvíamos a sufrir aquí, ya que prácticamente todos los problemas que habían tenido ellos allí volvíamos a tenerlos nosotros con un modelo que teóricamente era nuevo y que había sido revisado para evitar todas estas historias, y el listado de estos problemas era bastante amplio, al igual que en la versión china. Piplay, su software daba muchos fallos, aunque siguiendo unas pautas y siendo muy metódico, el 80% de las veces funcionaba bien, aunque ni siquiera estaba garantizado de que esto fuera así. Las Pimax 4K seguían teniendo muchísima deriva, y aunque hacíamos intento de calibración, el magnetómetro no nos funcionaba. Descubrí junto con otros usuarios que el software que llevaban estas gafas provenían de OS VR, es decir, habían tomado la plataforma libre y la habían mejorado, pongamos mejorado entre comillas. Yo que tuve las OS VR HDK 1.4 de Razer que usaban este sistema, entendía ahora el porqué de todos estos fallos, ya que prácticamente eran heredados de esta plataforma. Se descubrió que realmente, aunque la pantalla fuese 4K, la imagen iba a 1080p y luego se rescalaba a esos 4K para dar una imagen un poco turbia, pero que en generalidades se veía un poco mejor que las Oculus Rift o las HTC Vive. En el apartado de la resolución nos prometieron el oro y el moro, diciéndonos que sus pantallas en laboratorio habían conseguido los 2K a 75 Hz e incluso por compresión de color habían conseguido los 4K a 60 Hz, ya que el interface de HDMI utilizado en las Pimax 4K no permitía alcanzar esas resoluciones. Y nos dijeron que liberarían una actualización con estas mejoras. Si bien es cierto que sí que liberaron una actualización para poder subir la resolución de 1080p a 2K, nunca jamás vimos ni los 75 Hz ni los 4K. Según los chicos de Pimax, sus paneles LCD disponían de una tecnología propia que era similar a la baja persistencia, algo que se necesitaba para eliminar el ghosting y el motion blur de la imagen. ¿Y cuál fue el resultado? Que realmente no existía tal tecnología porque esos problemas estaban ahí y no se podían quitar. El producto tenía deriva, cosa que ellos no reconocieron hasta que mucha gente empezamos a quejarnos. Hablaron de calibrar el giroscopio moviéndolo en forma de 8 y, como siempre, además nos decían estamos en ello y lo arreglaremos. También nos prometieron tener posicionamiento absoluto mediante accesorios, cosa que nunca llegó, y que abandonaron completamente para anunciar en el mismo 2016 las famosas Pimax 8K. Además cerraron un acuerdo con Nolo para poder añadir ese posicionamiento a sus Pimax. Y por último, tal vez el escándalo más gordo es que se veían borrosas, al igual que las que se vendieron en el mercado chino, pero en este caso el problema era diferente. Primero nos dijeron que podía haber sido por el frío y la humedad que se podía haber ocasionado debido al transporte del producto en contenedores, el mar, la sal, etc. Luego nos dijeron que nuestra cara era diferente a la de los chinos y que la disposición de nuestros ojos podían afectar a la visualización correcta del contenido a través de sus lentes. Por último, terminaron asumiendo que había existido un problema en la cadena de montaje y se habían colocado unas lentes defectuosas en todas las unidades que se habían mandado a Europa y al resto del mundo. ¿Entendéis por qué ahora os decía que se quitaron el stock defectuoso? Me pareció una de las mayores tretas que pudo cometer esta compañía. Durante meses se encargaron de liquidar todo el producto defectuoso de Pimax 4K mediante Gearbest, a un precio que oscilaba entre los 220 euros y los 280 euros mediante cupones de descuento. Una vez que el stock fue eliminado, el precio normal del visor
subió hasta los 340 € y se eliminaron todos los cupones de descuento. En definitiva, creo que fueron conscientes desde el primer momento del problema que tenían sus gafas y estuvieron durante mucho tiempo aprovechándose del mundo entero para limpiar su stock. Lo mejor fue la solución dada, aunque hay que reconocer que cumplieron, decidieron que fuéramos los propios usuarios los que pusiéramos en contacto con ellos para posteriormente mandarnos las lentes correctas que solucionaban nuestros problemas, pero eso sí, las gafas tenías que desmontarlas tú y ojito, que a partir de ese momento eliminabas la garantía. Es decir, te mando unas lentes, te saco un vídeo para desmontar las Pimax 4K y luego me dices que si hago eso me quitas la garantía. ¿Le veis alguna lógica? En definitiva, y para terminar con las Pimax 4K, esto no es una historia que yo me haya inventado o que haya leído, ya que yo fui uno de los pioneros con este visor y junto con otros usuarios pudimos vivir todo esto en primera mano. Yo por mi parte, como podéis ver, incluso creé muchos tutoriales y un grupo de Telegram para poder ayudar a todos los usuarios nuevos que llegaban con este visor. Y ahora es cuando vamos a pasar a hablar de las Pimax 8K, las nuevas gafas revolucionarias que son prácticamente perfectas sobre el papel. Pero ¿Pimax podrá cumplir todo lo que dice? ¿Qué sabemos de este producto? Existen numerosas reviews de diferentes personas del mundo que han estado probando los diferentes prototipos que han ido enseñando Pimax por diferentes ferias. En la descripción del vídeo os dejo algunos links con toda esta información. Yo en principio os voy a transmitir todo aquello que he leído de ellas en diferentes webs, como puede ser Real o Virtual, Upload, VR, etcétera, ¿vale? Y en foros como Reddit y demás historias. Intento hacer un resumen de todo lo que ha dicho todo el mundo, es decir, no es algo que yo haya podido vivir. No voy a ir hablando de todos los prototipos que ha ido presentando Pimax, pero sí me voy a centrar sobre todo en el último, que es el que realmente están probando ahora mismo en algunos sitios y mientras tanto os haré una comparación con el modelo anterior, es decir, el V2, para que podáis valorar las posibles mejoras que se han ido teniendo. Vamos a ir por partes, detallando lo máximo posible cada apartado para que lo entendáis mejor. El FOV, o lo que vendría a ser el campo de visión que tendremos en las gafas una vez que nos la pongamos. Tenéis que saber que tanto Vive como las Rift tienen aproximadamente 110 grados de FOV horizontal, con unas lentes Fresnel que provocan algunos desperfectos en la visualización de la imagen, como puede ser el llamado glare o rayos de Dios. Básicamente es una distorsión de la luz que se provoca cuando hay altos contrastes. Bien, sobre el FOV de las Pimax 8K se comenta que la versión 2 rondaba entre aproximadamente 150 y 160 grados, quedándose muy lejos de los prometidos 200 grados que están anunciados. En la versión V3 lanzada esta semana parece ser que han ampliado un poco esto llegando hasta los 180 grados. Lo han hecho mediante el uso de dobles lentes que no han podido ser fotografiadas ya que la gente de Pimax no lo han permitido. Además comentan que en el futuro V4 se unificarán dichas lentes para que todo vaya en una misma. Con un FOV de 180 grados horizontal ya podríamos decir que el efecto buzo que provocan el resto de visores se eliminaría casi por completo, consiguiendo que la inmersión fuese muy superior a todo lo que hemos visto hasta ahora. Además dicen que el FOV vertical también ha mejorado mucho y prácticamente lo veremos todo sin problemas. ¿Cómo va de suave el visor? Se habla que tanto el prototipo V2 como el V3 no alcanzan los 90 Hz que prometieron, sino que se quedan en unos simples 75 Hz. ¿Qué significa esto? Pues parece ser que están teniendo problemas para llegar a garantizar estas frecuencias. En diferentes foros ha llegado a decir que los ingenieros de Pimax solamente han alcanzado los 82 Hz en la versión V3, bastante lejos de lo que serían los 90 Hz prometidos. ¿Afectará esto a la visualización de contenido? Si definitivamente se quedan en 75 Hz, posiblemente existan algunos problemas. El hecho de aumentar los hercios en las pantallas utilizadas para visores de realidad virtual no es para que se vea simplemente más fluido, sino porque según el estudio que se realizó en su momento por parte de otras compañías llegaron a la conclusión de que la gente se mareaba menos con 90 Hz que con 75, a la vez que también se mareaba mucho menos gente al usar 75 en vez de 60. Y por último concluyeron que si las pantallas fueran a 120 Hz o superiores, entonces ya el umbral de gente que se mareaba sería prácticamente inexistente. Esto es algo que se debe saber y que los estudios que existen dan por hecho. Por ese motivo los fabricantes actuales de los productos comerciales están apostando por 90 Hz, ya que la cantidad de usuarios que se marean con estas frecuencias es inferior que si usasen 75 Hz. El SDE o efecto rejilla. Al igual que ocurría en las Pimax 4K donde ya era casi imposible encontrar el SDE y que simplemente eras capaz de vislumbrar la matriz de píxeles pero no el espacio entre ellos, con las Pimax 8K pasa exactamente igual, así que ese molesto efecto que se produce en los productos de Oculus y HTC ha desaparecido prácticamente por completo. La imagen. Parece ser que algunos de los problemas de distorsión de imagen que existían en las Pimax 8K V2 siguen presentes pero en menor medida. Todavía tienen que mejorar mucho para eliminarlo completamente. Además también comentan que el glare o rayo de Dios no existe y por último parece ser que el punto dulce, es decir, la parte de la lente que se ve más clara, ha mejorado entre la versión V2 y la V3, siendo en la última muy superior rozando casi el 80% de la lente. También se ha comentado en numerosas ocasiones que los colores de las
las pimas 8K, tanto en su versión V2 o V3, no llegan al nivel de las Rift o las Vive, pero sí que se aproxima bastante. Los negros no suelen ser tan negros y en caso del brillo, comparado con las Vive, es algo inferior y se parece algo más al de las Oculus Rift. Entiendo que las lentes que se están utilizando en los modelos y por las imágenes que he podido ver son lentes Fresnel, aunque el modelo V3 al no existir fotografías no puedo asegurarlo. Por regla general, al usar lentes Fresnel es complicado evitar el famoso problema del glare o rayo de Dios. Como bien me dijo un usuario en los comentarios de un vídeo, se podría reducir dicho efecto usando algún tipo de antirreflejante, pero nada de esto se puede asegurar. Lo único que se puede decir es que las pimas 8K a día de hoy, tanto en sus versiones V2 como en la V3, este problema no existe. Y para terminar con el tema de las lentes, la única pega que se le ha encontrado a las lentes del prototipo V3 es que están tan pegadas a los ojos que tus pestañas rozan con el cristal. Comodidad. La comodidad de los prototipos es buena. De hecho, para ser un visor tan grande es bastante más ligero que de lo que parece. Si adaptan el sistema de atalaje que lleva las PSVR, que es el camino que parece seguir la industria de la realidad virtual, no habrá ningún inconveniente en usarla durante bastante tiempo, ya que se ha demostrado en muchas ocasiones que es el sistema más cómodo que existe para un visor de realidad virtual. La resolución. Cuando hablamos de resolución podemos decir que esto es lo que vamos a ver en nuestras pantallas. A día de hoy lo que han mostrado en su canal de YouTube es que están reproduciendo contenido a 4096 x 2657 píxeles de resolución con una GTX 1070. Lo curioso de todo esto es que la gente que lo ha probado las gafas en directo no le han permitido mirar esta configuración. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que están ocultando? Otra cosa importante a destacar es que el rendimiento que consumían estas pantallas para poder alcanzar los 90 Hz será bastante grande. También habrá que observar a qué resolución van a lanzar esta imagen, ya que aunque SteamVR te muestre esa información, ellos mediante driver pueden modificarla y falsearla. No digo que lo estén haciendo, pero me parece bastante sorprendente que estemos consiguiendo una fluidez de 75 Hz con 75 FPS a una resolución que ellos nos están mostrando. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que sería esa tecnología que están desarrollando los de Pimax, que se llama BrainWarp. Esto no está muy claro. El BrainWarp es una tecnología que ellos han desarrollado, pero que no han dejado muy claro cómo funcionan ni cómo lo han explicado. Es más, ellos lo comparan con el ATW de Oculus cuando realmente poco o nada tiene que ver con esta tecnología. Es decir, si podéis ver mi vídeo donde explico estas tecnologías, el ATW de Oculus no se encarga de mejorar los consumos para que se tenga que utilizar menor hardware, cosa que ellos están diciendo que sí. En definitiva, me parece que estos chicos de Pimax están dando palos de ciego, o bien el encargado de poner esa información en su FAQ no ha sabido explicarla muy bien. El prototipo V3 sin duda tiene muy buena pinta, pero todavía le queda mucho camino por mejorar y sobre todo por pulir. Hay que decir que en Pimax el software no es su fuerte, ya que los problemas que hubo con las Pimax 4K se tardaron en solucionar más de un año. Y no solo eso, sino que todas las actualizaciones que se iban lanzando durante todo ese tiempo, si arreglaban una cosa solían estropear otras dos. Así que tendremos que ver cómo van evolucionando en ese aspecto, ya que es su talón de Aquiles. La conclusión es clara, a los chicos de Pimax todavía les queda mucho trabajo por delante para conseguir todo aquello que han prometido. ¿Os suena todo esto? Actualmente se están mostrando y enseñando el prototipo V3 y todavía queda pendiente por mostrar otros dos prototipos antes que su versión final, donde se supone que irán solucionando los problemas que la gente vaya detectando y encontrando. Para mí como visor sobre el papel me parece perfecto, pero hay algo que ahora no consiguen despertar en mí y es la confianza en su marca. He vivido por mí mismo muchas cosas de su compañía y aunque no puedo hablar mal de sus Pimax 4K porque me parecieron un producto redondo por precio y calidad cuando las grandes rondaban los 900 €, pero donde sus servicios, sus promesas y sus mentiras han dañado en mí la confianza que podría depositar en ellos. Como ya dije en otro vídeo, les deseo lo mejor en su proyecto y espero que su producto esté a la altura de lo que han podido prometer y lo que podrán ofrecer. Así que nada, virtumaníacos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribíos al canal y nos vemos por aquí. ¡Hasta luego!